Resguardado por siglos de historia y muros ancestrales, este recinto académico conserva secretos que parecen pertenecer a otros mundos. Misterios no revelados que, de vez en cuando, se hacen presentes. En las aulas de aquella vieja facultad aún pueden observarse los rieles que servían para transportar camillas hacia la morgue. Con un vistazo atento, se abre un abanico de detalles por descubrir en sus rincones. En las ventanas, en sus marcos, se perciben vestigios de las señales dejadas por quienes alguna vez estuvieron hospitalizados allí. No es casualidad, ya que antes de ser un espacio dedicado al estudio, la Facultad de Filosofía y Letras fue un hospital, y vestigios de aquel pasado permanecen grabados en los elementos más cotidianos del edificio. Ángela Ruiz vivió una experiencia terrorífica una cálida tarde de verano en la antigua Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba. No sé cómo describirlo. Estaba en uno de los pasillos. La tarde estaba muy tranquila. Es más, no escuchaba ni a un pájaro. Me extrañó. Entonces me entró frío. Era una sensación rara porque estaba bien, además hacía hasta un poco de calor, pero me llegó aquella bocanada de frío y me dejó cortada. Al final del pasillo vi a un hombre que caminaba con dificultad. No sabía quién era o qué podía estar haciendo allí. Nunca lo había visto. Además, vestía de forma extraña. Era como un pijama o algo a juego. El hombre seguía caminando hacia mí. Cuando lo tuve más cerca, quedé horrorizada. Tenía la cara picada como de viruela, y media cara casi desfigurada. Cojeaba de una pierna. Casi la arrastraba y, entonces, a unos 5 o 6 metros de mí, desapareció. El edificio, conocido anteriormente como el Hospital de Agudos, no fue concebido originalmente como hospital. Fue a inicios del siglo XVIII, en 1701, cuando el cardenal Fray Pedro de Salazar y Toledo, miembro de la Orden de la Merced, adquirió lo que en ese momento era una majestuosa casa solariega del propietario don Antonio Carlos del Corral. Ubicada frente al convento de San Pedro de Alcántara, el propósito inicial del cardenal era transformarla en un colegio para los niños del coro de la catedral y los acólitos. Sin embargo, el curso de los acontecimientos alteró estos planes. Apenas iniciadas las obras, una devastadora epidemia de peste arrasó la ciudad. La muerte negra cobró incontables vidas y dejó al descubierto las enormes carencias sanitarias existentes. En medio de esta crisis, las autoridades civiles y eclesiásticas solicitaron al cardenal Salazar y Toledo que destinara el edificio a hospital, para atender a los afectados por la mortífera epidemia. El prelado, dócil ante el llamado del deber y la piedad, aceptó transformar su proyecto original en un centro sanitario que pronto se convirtió en uno de los hospitales más importantes y mejor dotados de la época. Lamentablemente, el cardenal Salazar y Toledo falleció tan solo 2 años después, en 1703. Su sobrino y heredero espiritual, el deán don Pedro Salazar y Góngora, asumió la dirección del complejo y avanzó con la obra hasta su inauguración oficial el 11 de noviembre de 1724. Años después, Pedro Salazar y Góngora se convertiría en obispo de Córdoba.
El hospital continuó funcionando durante siglos como un centro de referencia sanitaria, siendo renovado en el siglo XIX y nuevamente en la década de los 50 del siglo XX. Cerró sus puertas como hospital a finales del siglo pasado y a partir de 1971 se transformó en colegio universitario dependiente de la Universidad de Sevilla. Apenas 2 años después pasó a formar parte de la recién fundada Universidad de Córdoba como una de las facultades más emblemáticas. A lo largo de los años han surgido numerosas historias y testimonios relacionados con ese viejo hospital y los fenómenos extraños que allí ocurren. Uno de los relatos más inquietantes lo ofrece Juan Garrido, quien recuerda con detalle una experiencia vivida. Ocurría en invierno. Hacía un frío tremendo. Era 1968, un 16 de noviembre. Yo trabajaba cuidando el edificio. Aquella noche, llovía intensamente. Estaba mirando al cielo cuando algo me llamó la atención. Escuché el sonido de una campanilla al final del pasillo. Era algo imposible porque en el edificio no había campanas. Sin embargo, era inconfundible. Sonaba como aquellas campanillas que se usaban antiguamente para pedir asistencia. Me quedé quieto mirando y entonces vi a lo lejos una luz, como la de una linterna, que parecía cambiar mientras se acercaba. Me invadió el pánico. La figura pasó a unos 10 metros de donde yo estaba. Era una mujer vestida con algo parecido a hábitos religiosos. Llevaba un candelabro con una vela encendida y parecía apresurada mientras se dirigía hacia una de las aulas. Eran las 11:30 de la noche y yo sabía con certeza que estaba completamente solo en el edificio. Esa mujer no pertenecía a este mundo. Era una aparición. Un fantasma. No supe qué hacer. Fue aterrador. Este testimonio es solo uno de tantas historias que permanecen imborrables dentro de las paredes del antiguo hospital convertido en facultad. Un lugar donde las huellas del pasado parecen aún respirarse entre sus corredores silenciosos. Dentro de sus muros, desde tiempos inmemoriales, se ha perpetuado la creencia de la existencia de almas en pena que deambulan por los pasillos del centro, espectros de épocas pasadas o manifestaciones espectrales de quienes, víctimas de las devastadoras epidemias que azotaron la ciudad siglos atrás, dejaron sus vidas de manera prematura. Hoy en día, según narran testigos y testimonios, todos estos seres desencarnados parecen manifestarse dentro del edificio, sorprendiendo a quienes presencian lo que consideran algo extraordinario y casi imposible. Uno de los autores de Córdoba Misteriosa, Francisco José Bermúdez, relata sus experiencias e investigaciones sobre este lugar mientras disfruta de un paseo por nuestra hermosa ciudad. Durante algunos años vivió a escasos metros del edificio y tuvo la oportunidad de explorarlo. En palabras suyas, cuenta lo siguiente. Fueron muchas las visitas que hice hablando con estudiantes, profesores y demás trabajadores de la facultad, en un intento por hallar pistas que me llevaran a pruebas concluyentes y no dejar todo en meras leyendas. Aunque el interior del edificio posee una belleza arquitectónica digna de mención, debo confesar que caminar, acompañado únicamente por mi propia sombra, por algunos de sus pasillos largos, oscuros y tétricos hacía que mi corazón latiera aceleradamente. Sugestión, quizás. Lo cierto es que algo extraño escuché. Más historias se suman a estas vivencias. Un testigo al que llamaremos Juan López, quien antes no daba crédito a este tipo de relatos, cambió su perspectiva tras vivir una experiencia que lo marcó. Mientras realizaba su ronda nocturna
en el edificio, asegura haber escuchado ruidos intensos provenientes de la segunda planta. Al subir para investigar, vio con claridad a un niño pequeño, de unos 6 años, corriendo por el pasillo después de salir de un aula. Su sorpresa fue mayúscula, no solo por la mera aparición, sino porque el niño vestía atuendos antiguos, totalmente desfasados del presente. Desde esa noche, confiesa no haber podido regresar al lugar. Otros vigilantes nocturnos han compartido experiencias similares con fenómenos extraños dentro del centro. Relatan situaciones donde sienten que alguien los llama o perciben una presencia detrás de ellos, solo para girarse y no encontrar nada. También mencionan anomalías eléctricas, como luces que titilan sin explicación cuando atraviesan ciertas áreas. Dos experiencias comunes entre los testimonios son la presencia de una figura sombría en la planta superior y la aparición recurrente del niño con ropa anacrónica. Uno de ellos incluso describe haber visto a una figura humana que parecía enferma, como un paciente hospitalario, a pesar de que el edificio dejó de funcionar como hospital hace ya mucho tiempo. En otra ocasión, un testigo llevó consigo a un perro mientras hacía su ronda en la última planta. Todo iba normal hasta que el animal comenzó a inquietarse, negándose a avanzar y mostrando señales evidentes de temor. Justo en ese momento, el ambiente se tornó gélido y una serie de susurros escalofriantes comenzaron a resonar en el pasillo. Según relata, estos susurros parecían llamarlo con una voz grave y perturbadora. El perro insistió con fuerza para retroceder, hasta que finalmente abandonaron el lugar rápidamente. Actualmente, el edificio ya no cuenta con vigilancia humana constante durante las noches. Rondas esporádicas son realizadas por algunas personas, pero la tarea principal ha sido confiada a sistemas tecnológicos, cámaras de seguridad y dispositivos electrónicos menos propensos a sugestiones o interpretaciones personales. Sin embargo, para muchos sigue siendo una incógnita aquello que parece habitar entre los muros históricos del lugar, capturando la imaginación e incluso el terror de quienes se atreven a adentrarse en su interior. El personal de limpieza ha experimentado encuentros inquietantes con lo sobrenatural y lo extraño. Varios limpiadores han expresado que al entrar en ciertas habitaciones del edificio sienten una fuerza del otro lado que parece intentar impedir su paso. Cuando una limpiadora logra ingresar al aula, siente un temor profundo al darse cuenta de que no hay nadie que hubiese podido forcejear con ella. La habitación está vacía y solo las mesas y sillas son testigos silenciosos de este fenómeno sorprendente e inexplicable. En otras ocasiones, mientras recorren los pasillos, las luces de detrás se encienden o apagan, como si intentaran guiarlos o asustarlos al apagarse. Un macabro juego de alguna entidad que habita entre las paredes. Un incómodo compañero que, con su aliento helado y manos invisibles, se divierte a costa de aquellos que solo desean cumplir con su labor y olvidar estas experiencias aterradoras. Rezo mientras limpio para que nada me ocurra ni se me aparezca nada. No dejo de orar hasta que salgo de la facultad. Lo paso muy mal porque hay compañeras que me han contado llorando lo que les ha sucedido y sé que es cierto. Ojalá Dios quiera que nunca me pase nada similar. Confiesa una de ellas. Se han llevado a cabo investigaciones dentro del recinto académico y han surgido numerosos relatos de testigos aterrorizados que,
entre lágrimas, luchan por dar sentido a lo que han vivido. ¿Cómo se puede explicar la aparición de un ser traslúcido que camina frente a ti en la oscuridad y sabes que no es de este mundo? Cuestiona uno de los testigos anteriores. Fue el licenciado en física José Luis Márquez, quien grabó repetidamente las psicofonías, las voces del más allá o los ecos del misterio. Este investigador confirmó que esas voces pedían ayuda, tal vez para escapar del reino de las sombras y alcanzar la luz, para encontrar la paz de las almas atormentadas o para dejar de vagar entre los corredores de la facultad y vivir en tranquilidad por toda la eternidad. ¿Quién puede decirlo? Sin duda, las experiencias psicofónicas de José Luis Márquez representan un hito en los sucesos paranormales que ocurren en el antiguo hospital, en la mágica Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba. Si algún día te encuentras en sus instalaciones, observa las viejas firmas, iniciales y rúbricas en las ventanas, marcadas por el implacable paso del tiempo en esas cicatrices del alma. Si escuchas un sonido metálico, como algo rodando, apresúrate y verifica si estás cerca de ese aula que mantiene vivo el recuerdo del pasado a través de los raíles que transportaban cuerpos sin vida a la morgue. Si te encuentras en esa habitación y sientes un frío intenso, un susurro o una mirada, simplemente reza y ten presente que lo paranormal existe. Quizás estés a punto de enfrentarte a ello en cuestión de segundos, porque estás en la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba.